Aleluya. Dios es bueno, amén. Bien, vamos a tomar un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Nos hemos fortalecido escuchando los testimonios, sabiendo cómo Dios actúa, cómo interviene de diversas maneras. Amén. Déjeme cambiar de micro, por favor. Gloria al Señor. Amén. Ahí estamos. Bien, hoy quiero compartirles rápidamente. El mensaje de hoy se llama No cedas tu posición. Amén. Y quiero hablarles a todos, hombres y mujeres de distintas edades, de la importancia de mantenernos buscando a Dios. Hemos escuchado cómo de alguna manera el enemigo siempre está ahí buscando la oportunidad para poder afectar nuestra vida. Amén. Y nosotros tenemos una lucha espiritual. Vivimos en un mundo natural y en un mundo espiritual. Amén. Entonces tenemos enemigos que ustedes y yo no podemos ver, del cual Dios nos libra. Amén. Y por eso quiero hablarles acerca de la importancia de mantenerse buscando a Dios, porque si usted se remueve del lugar donde Dios lo ha puesto, su casa, su vida estará en grave riesgo, en grave peligro. Amén. Si algunos han visto quizás películas que tienen que ver con militares o guerra, se ponen en la línea de batalla, ¿verdad? Y dicen, aquí hay que aguantar, no importa lo que tengamos que aguantar, pero ninguno se mueva de su posición, porque si alguien se mueve, ahí hay una pequeña brecha y el enemigo puede pasar y entonces causar ese gran daño. Entonces, este mensaje va enfocado a ese aspecto de mantenernos guardando nuestra posición. Amén. Así que bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. Tome su Biblia y quiero primero compartirles acerca de la identidad de la iglesia del Señor. Amén. ¿Cuál es la identidad de la iglesia del Señor? Porque debemos entender por qué debemos mantener nuestra posición. La Biblia habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es la novia del Señor, amén, que la iglesia es la manifestación de Cristo. Pero hay un aspecto bien importante que identifica y define también a la iglesia. Por favor, vaya a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Cuando lo tenga, léalo conmigo en voz alta ahí en su lugar. Ya hemos orado, le hemos dado gracias a Dios. Mateo 16, 18. ¿Qué dice la escritura? Y sobre esta roca edificaré ¿qué? Y las puertas del Hades, ¿no qué? No prevalecerán contra ella. Cristo le estaba diciendo a Pedro, no que él iba a ser el fundamento de la iglesia. Pedro no es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo. Pero sobre la iglesia iba a haber una asignación. Amén. Y lo primero que nos revela es que debemos de saber que la iglesia por naturaleza debe ser fuerte. La iglesia por naturaleza debe ser ¿qué? Fuerte, porque al final del versículo dice, y las puertas del Hades no prevalecerán. Y esa palabra prevalecer significa no será vencida, no será superada y no será derrotada. Amén. Esa es la identidad de la iglesia. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Tú tienes una naturaleza. Tu naturaleza no es ser una persona que viva en derrota. Tu naturaleza no es ser una persona que viva vencida o que sea superada por el enemigo. Tu naturaleza es ser fuerte. Amén.
Nuestra naturaleza asignada por Dios es ser fuertes. Amén. Entonces, debemos saber enfrentar nuestras batallas y para eso necesitamos reconocer y saber nuestra naturaleza como iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán, así que no importa cuántas veces los ataques del enemigo vengan a tu vida, no fuiste diseñado para ser vencido, no fuiste diseñado para ser derrotado o derrotada. Amén. Es bien importante que tú sepas que aunque en este momento estés pasando por una dificultad, una tribulación, tu destino no es la ruina, tu destino es otro, pero es importante que tú sepas que hay algo que debes hacer. Tu hogar no tiene por qué estar destruido, tu vida no tiene por qué ser destruida, porque tú eres la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Lo segundo que quiero compartirles es que la iglesia es identificada como un soldado. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. La iglesia es identificada como un soldado. Aleluya. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Ya lo tiene? Dice, tú pues, ¿sufre qué? ¿Cómo qué? Como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. ¿Qué somos? Soldados. Un soldado debe tener carácter, un soldado debe ser fuerte, un soldado se prepara, un soldado es entrenado, un soldado conoce sus armas. Me explico, si usted alguna vez se pone a platicar con un militar, él le va a decir que él conoce todo lo que trae, él conoce cada arma que tiene, cuántas municiones tiene, es un soldado que está preparado y listo para enfrentar la batalla. Ellos se preparan y entrenan, me explico. Entonces, la iglesia por naturaleza es fuerte, pero la iglesia también se identifica como un soldado. Le doy otra cita bíblica, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 18. 1 de Timoteo 1, 18. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice la escritura? Milites por ella la buena milicia, la pelea, la batalla. Amén. Ahora, nosotros debemos de ser fuertes, nosotros debemos de saber que somos como soldados. Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo 11, 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos, ¿qué? Y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos, los que se determinan, los que conocen que mayor es el que está con ellos que el que está contra ellos. Amén. Aquellos que pelean su batalla, aquellos que no le tienen miedo a la guerra, aquellos que no le tienen miedo al tamaño del enemigo, porque conocen que Dios está con ellos. Amén. Al tener claro que Dios revela que su iglesia es un soldado, debe haber una razón para hacerlo. Debe haber una razón por la cual el Señor a nosotros nos ha dicho que somos como soldados. Debe haber una razón. ¿Para qué se prepararía un soldado si no hay guerra? ¿Qué sentido tendría? No tendría ningún sentido. Pero hay una razón por la cual el Señor llama a la iglesia como un soldado. Amén. Lea conmigo en el Antiguo Testamento, Jueces capítulo 2, versículo 20. Dice la escritura: y la ira de Jehová se encendió contra ¿quién? Y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco ¿qué? Arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas ¿quién? Si procurarían andando en él. Así es, dice versículo 23, por esto dejó Jehová ¿qué?
sin arrojarlas de una vez. Dios no determinó arrojar a aquellas naciones por una razón. Jesucristo en la cruz del Calvario pudo haber aniquilado al diablo inmediatamente, pero hay una razón por la cual aún lo dejó. Hay una razón por la cual aún el pueblo de Dios enfrentará dificultades, enfrentará tribulaciones, enfrentará guerra. Hay una razón. ¿Me explico? Si tú te preguntas, pastor, ¿por qué está viniendo esto a mi vida? ¿Por qué está pasando esto a mi vida? Hay una razón. Dios quiere que aprendas a pelear tus batallas. Dios quiere que aprendas a depender de Él. Dios quiere que aprendas a ser fuerte. Amén. Porque hay muchos que tienen mucho miedo de enfrentar diversas situaciones, de enfrentar alguna enfermedad o algo, y aunque están en la iglesia viven atemorizados. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Dios no nos diseñó para vivir en cuevas. Dios no nos diseñó para vivir atemorizados. Dios nos dio una naturaleza diferente. Amén. Y tú tienes que guardar tu posición. Cuando un ejército ve a otro ejército mayor, es natural que el miedo entre en los soldados, ¿sí o no? Cuando ven que los superan en número, es natural que el soldado tenga miedo, pero el soldado tiene que mantenerse en su posición, debe estar firme. Aleluya. Entonces debe haber una razón por la cual el Señor no destruyó al enemigo. Y esa razón la encontramos en Jueces capítulo 3, en el versículo 1 y en el versículo 2. Lo tiene. Dice, estas pues son ¿qué? Que dejó ¿qué? A todos aquellos que no habían ¿qué? Que no habían ¿qué? Versículo 2. Dice que la razón por la cual Dios dejó a esas naciones fue ¿para qué? ¿Para qué? Para que conociesen la guerra aquellos que no la habían conocido. Si tú pasas por una batalla, la razón por la cual Dios te deja pasar esa batalla es para que tú conozcas acerca de la guerra y tú también les puedas enseñar a otros a pelear sus batallas. Amén. Tú pasas por momentos difíciles, pero Dios está contigo para que tú puedas enseñar a otros a pelear sus batallas. Amén. La razón por la cual el Señor no destruyó al enemigo es para que el pueblo de Dios no se vuelva perezoso, el pueblo del Señor no se vuelva solamente pediches, sino que también aprenda a pelear sus batallas. Amén. Dios pudo haberlo destruido, pero imagínense si así, cuando tenemos dificultades, apenas si buscamos a Dios, entonces ¿qué sería si no hubieran esas dificultades? ¿Se imagina usted cómo estaría su vida? ¿Buscaría a Dios? Probablemente no lo buscaría con esa misma determinación. Usted puede ver todo el tiempo que usted tiene en su vida cristiana y usted ha caminado y usted ha avanzado y usted ha ido desarrollando su fe. La fe que usted tiene hoy no es la misma que tenía hace 5 años o 10 años. Su fe ha ido creciendo. ¿A causa de qué? A causa de las batallas. ¿Me explico? Y la razón por la cual Dios aún permite batallas es para que nosotros conozcamos la guerra. ¿Usted ha escuchado el término guerra espiritual? Sí, es una guerra que se da en los aires, es una guerra que no es física, es una guerra que es espiritual, una guerra que no se gana con armas naturales. Es una guerra que se gana con las armas espirituales, porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hay batallas que usted no va a poder ganar de forma natural. Hay guerras que usted no podrá ganar de forma natural, que solo se ganan en lo espiritual.
Y que usted debe aprender a ser fuerte, y que usted debe aprender a pelear esa batalla, y que usted debe conocer las armas que Dios le ha dotado para pelear esa batalla. Amén. Entonces la razón por la cual Dios no destruyó aquellas naciones es para que el pueblo conociese la guerra. Amén. Dios nos diseñó para ser guerreros, gente que no le teme a la batalla. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Como unos guerreros que no le tienen miedo a la batalla, que no le tiene miedo a la guerra, que no importa cuán amenazador se vea el enemigo, recordamos que mayor es el que está con nosotros. Amén. David no vio lo grande que era Goliat. David sabía que había uno más grande con él, y por eso David se atrevió a hacer lo que nadie más hizo. ¿Me explico? Cuando David llega al campo de batalla, dice que todos temblaban de medio a causa del gigante que salía todas las mañanas a desafiarlos. Y hay gente que todas las mañanas son desafiados por diversos enemigos y tienen miedo de perder el trabajo, tienen miedo que el hogar se acabe, tienen miedo que la salud se vaya deteriorando más, tienen constante miedo y forman parte del ejército de Dios. Pero es que el Espíritu de Dios tiene que estar sobre nosotros para que podamos nosotros conocer que mayor es Dios que está con nosotros. Esa fue la razón por la que David se atrevió a ir al campo de batalla y le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Y esta mañana dijo: Dios me dará tu cabeza. David era un hombre, un joven aún, tanto que Goliat dijo: ¿y por qué me envían a un niño, a un mocoso? Y viene con piedras como si yo fuera un perro, dijo Goliat. Goliat era un hombre de guerra. Goliat era un gigante. David era un joven. Pero David había sido preparado en la intimidad con Dios. Y David se convirtió en un hombre de guerra. Amén. Entonces nosotros debemos tener también esta mentalidad de ser guerreros de Dios. Pero hay algo que ocurre en la actualidad. La iglesia parece hoy más un hospital que un centro de entrenamiento. Escuche, hoy la iglesia parece más un hospital, un lugar de terapia intensiva que un centro de entrenamiento. Todo el mundo viene enfermo, todo el mundo, no es que esté mal, pero amado hermano, a veces lo que estamos padeciendo es porque no hemos permitido que la mentalidad de ser guerreros, de ser soldados, nos lleve a pelear nuestras batallas. Amén. Muchos están sufriendo porque todavía no han desarrollado esa mentalidad de ser soldados, de pelear sus batallas. Amén. Y quiero que me acompañe a primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 13, y se lo voy a tratar de ejemplificar y explicar de la manera más simple y más rápida que yo pueda. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 5 y 6. Pero ahí en el capítulo 13 en su Biblia tiene un pequeño encabezado, un título. Si gustan, prendan la luz. Dice: ¿guerra contra quién? Contra los filisteos. Ahí había guerra. Amén. Lea conmigo el versículo 5 y el versículo 6. Entonces los filisteos se juntaron, ¿qué? 30,000 carros y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que, porque el pueblo estaba, ¿qué? ¿Qué hicieron? En fosos, en peñascos, en roca y en... ¿Qué hizo que el pueblo se escondiera ahí en esas cuevas? El miedo. El miedo de ver a un ejército tan grande. Ellos fueron y se escondieron en las cuevas, en los fosos, en los peñascos, en rocas y en cisternas. Dice, porque el pueblo estaba en aprieto. Fueron y se escondieron.
¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, la condición del pueblo de Israel estaba porque ellos se encontraban en apuros. Tenían un líder, pero este líder no tenía la valentía para guiar a su pueblo. Lea el versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl, ¿qué? Y todo el pueblo iba tras él, ¿cómo? Temblando. Si recordemos que en aquel momento Saúl era el rey sobre Israel, pero Saúl no tenía en ese momento el carácter para guiar al pueblo. Ellos estaban temblando, estaban atemorizados, ¿sí? Entonces vemos que la condición del pueblo era porque tenían miedo. Lea conmigo el versículo 15 de 1 Samuel 13. Y levantándose Samuel subió ¿a dónde? Y Saúl contó a la gente que se hallaba con él, ¿como cuántos? Lea el versículo 22. Así aconteció que en el día de la batalla, ¿qué? Excepto ¿qué? ¿Cuántos hombres estaban con Saúl? ¿Y cuántos venían contra él? En el versículo 5. 30,000 ¿qué? 6,000. ¿Y ellos cuántos eran? Y no todos tenían espadas. ¿Quiénes tenían espadas? Saúl y Jonatán y nada más. Ahora imagínense, como de a cuántos le tocaba entonces por cada uno. 30,000 carros. No, póngale de a 2 en cada carro. Multiplique eso. Y añádale 6,000. Ahora divídalo entre 600. ¿De a cuánto le tocaba por cada uno? De a 110. Ahora, para colmo, ni siquiera tenían espadas. Era natural que ellos tenían miedo. Era natural que ellos estaban temblando, ¿sí? Porque su condición dice, vienen contra nosotros, nos superan el número y para colmo no tenían espadas. Pero, ¿por qué no tenían espadas? ¿Cuál era la razón que no tenían armas? Vamos a ver el versículo 19 de 1 de Samuel 13, versículo 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba ¿qué? Porque los filisteos habían dicho, no hagan espada o lanza. Amén. La razón por la cual el pueblo de Israel no tenía lanzas, no tenían espadas, es porque los filisteos se habían llevado ¿a quiénes? Herreros. ¿Qué hacía el herrero? ¿Cuál era la función del herrero? Él hacía todo tipo de herramientas. Hacía herramientas para arado, azadones, las hoces. Pero la función principal del herrero era forjar espadas y tenía que hacerlas las mejores espadas. Porque la victoria del ejército dependía de su habilidad para hacer buenas espadas. Cada nación sabía que los que forjaban las espadas y hacían las mejores espadas eran los herreros. Si se llevaban a los que hacían eso, era natural que el pueblo no tendría quien les iba a proveer armas. Amén. Los herreros y los artesanos eran las primeras personas que el enemigo victorioso llevaba cautivo. Segunda de Reyes capítulo 24. Y vamos a ir profundizando más. Segunda de Reyes capítulo 24. Lea el versículo 14. Ya lo tiene. Dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos quienes. ¿Y a quiénes más? Hasta 10,000. ¿Y a quiénes? Y no quedó nadie. ¿Quiénes quedaron? Y fíjense, se llevó a los príncipes, se llevó a los hombres valientes, aproximadamente 10,000, y a todos los artesanos y los
herreros, porque los artesanos y los herreros eran los que fabricaban las espadas, y lo único que dejó fue a la gente pobre. Amén. Y usted va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, hoy en día, las iglesias, como yo le decía, hoy en día, la iglesia parece más un salón o una sala de cuidados intensivos, ¿sí? Necesitando ayuda. Hay muchos que están en una crisis. Hay muchos que están más viendo sus heridas, porque el diablo les está atacando en vez de estar de pie. Hay muchos que están solamente viendo su condición, pero se les ha olvidado que son soldados, que son guerreros. Una de las cosas que hace el enemigo con la gente que está mal metida espiritualmente es desanimarlos, es desalentarlos, porque la gente que busca más a Dios es como un herrero, es como un artesano, es esa persona que brinda la herramienta, la espada para pelear las batallas. ¿Me explico? El diablo buscará a aquellos que están mal metidos con el Señor para poderlos desanimar. Por eso es que dice que se llevó cautivo el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se llevó cautivo a todos los hombres valientes, a los hombres de guerra, a los artesanos y a los herreros, y solo dejó a los más pobres. De la misma manera, Satanás desea robar del cuerpo de Cristo a hombres y mujeres, jóvenes y señoritas que son fuertes. Sabe que si logra desanimarlos y desmoralizar a los soldados de Dios y hacer que se escondan en cuevas, el diablo tendrá el campo libre. ¿Me explico? Quiero que entienda lo siguiente, mi amado hermano, mi amada hermana. Muchos lo que están pasando en su casa es porque el que era el herrero, el artesano, el hombre o la mujer fuerte, el diablo le empezó a bombardear, le empezó a bombardear, le empezó a bombardear. ¿Por qué? Porque sabe que ese hombre o esa mujer le brinda a la familia la palabra correcta. Le dice, busquemos en la palabra, busquemos en la oración, busquemos en el ayuno, sigamos luchando, sigamos aguardando en Dios, sigamos esperando. Ese hombre, esa mujer que conoce que Dios está con él, le alienta a su casa, a su familia. Amén. Y de los primeros que el diablo va a querer removerlo es precisamente a ellos, a ellas. Porque sabe que si los remueve, el enemigo tendrá el campo libre. Y yo quiero hablarle esta mañana a un hombre, a una mujer. Quizás a ti se te hace pesado llevar la carga. Quizás dice, pastor, me es injusto que yo sea el único de estar llevando la carga. Pero déjame decirte que tienes que guardar tu posición, porque si tú te remueves, entonces el diablo tendrá el campo libre. Entonces sí va a destruir tu casa, sí va a destruir tu matrimonio, sí va a destruir la vida de tus hijos, sí va a destruir lo que tienes. Por esa razón tienes que mantenerte fuerte. Por esa razón tienes que mantenerte buscando el rostro de Dios. ¿Me explico? Esa es la razón. Puede parecer pesado, pero tú eres la persona que Dios ha llamado para pelear la batalla. Amén. Tú eres ese hombre, esa mujer. ¿Quiénes son los valientes? ¿Quiénes son los herreros hoy en día en la iglesia? ¿Dónde están? ¿Quiénes son los artesanos que pueden dar a entender la espada espiritual dada por Dios y ponerlos en las manos del pueblo del Señor? ¿Quiénes son? La gente madura, la gente entendida, la gente que a pesar de tener muchas dificultades se mantiene buscando a Dios. Amén. ¿Por qué la iglesia de hoy necesita herreros? Porque hay muchos en la iglesia que están sufriendo. Hay muchos que hay que decirle, hermano, Dios no te diseñó para vivir en derrota. Dios te diseñó para vivir en victoria. Pero tienes que orar, pero tienes que ayunar, pero tienes que saber pelear tu batalla. No solamente se trata que te las pases, y perdón, hermano, no se trata que te la pases jirimiqueando por tu situación. No solo se trata que estés llorando y
No, se trata de que te levantes y que pelees tu batalla y que sepas que el Dios que tú has buscado es un Dios vivo, es un Dios que tiene poder, es un Dios que cambia las vidas, que cambia los corazones. Pero necesitas tomar tu posición, pelear la batalla. Amén. Los años que tienes en el Evangelio, tú conoces ya mucho de Biblia. Es tiempo de que todo el conocimiento lo lleves a la práctica. El diablo puede estarse burlando de ti, pero porque tú lo estás permitiendo. ¿Me explico? Quiero que vaya conmigo a otra cita bíblica. Números 14, versículo 6. Y ya pronto vamos terminando. Y ahorita que está lloviendo, gloria a Dios. Número 14, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Lea conmigo. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra ¿qué? Si Jehová se agradare de nosotros, ¿el qué? Y nos la entregará. Tierra que fluye. Por tanto no seáis como, ni temáis, porque nosotros ¿qué? Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está. No les temáis. Entonces toda la multitud habló ¿qué? Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no qué? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Aleluya. Quienes han leído este pasaje es cuando van 2 espías. Moisés manda 2 espías. Y los únicos que dicen podemos tomarlo son Josué y Caleb. Los 10 dijeron no, son grandes, son gigantes, no podemos, son demasiados. Pero Josué y Caleb dijeron no, nosotros los comeremos como pan. Ellos tenían un espíritu diferente. Ellos habían creído en el Dios que abrió el mar rojo y pudieron pasar en seco. Ellos creyeron en aquel Dios que hizo que bajara maná del cielo, que enviara codornices, que cambiara las aguas amargas en dulce. Ellos creían en ese Dios, pero los otros 10 no creían, y eso irritó a Jehová. Ellos dijeron no importa, Dios está con nosotros. Vamos, porque los comeremos como pan, porque de ellos se ha apartado la valentía y con nosotros está Jehová. Te pregunto, ¿quién es mayor que Satanás? Jehová. ¿Quién es mayor que la enfermedad? ¿Quién tiene toda la provisión para tu vida? ¿Por qué entonces tienes miedo de lo que estás enfrentando? ¿Por qué entonces tienes temor? ¿Por qué entonces dudas? ¿Por qué tienes miedo? Es hora de que te ciñas como valiente. Es hora de que te levantes en el nombre de Cristo Jesús y le digas al diablo: ¿sabes qué, diablo? Ya me cansaste. Yo no te voy a estar corriendo toda la vida. Yo voy a pelear por mi hogar. Yo voy a pelear por mi matrimonio. Yo voy a pelear por mis hijos. Yo voy a pelear por mi salud. Yo voy a pelear por mis padres. Yo voy a pelear por mis hermanos. Y no importa si adoran a la muerte. La muerte se somete a Dios. No importa si tienen brujos o hechiceros. Mayor es el Dios que está conmigo. ¿Me entiende, hermano? Usted tiene que ponerse en su posición y aguardar y ser valiente, porque Dios es el que le fortalece. Usted tiene que ver la gloria de Dios en su vida. ¿Sí? Es hora de tomar nuestra posición. ¿Sí? Es importante venir y poner en las manos de Dios nuestras peticiones, pero es importante también saber que somos soldados. Un soldado está entrenado, ¿sí o no? Un soldado conoce de defensa personal, ¿sí o no?
Un soldado conoce de armas, conoce de estrategias militares. Y la Escritura dice que nosotros somos como un soldado. ¿Sí? Un soldado que debe estar entrenado, preparado para la batalla, para la guerra. ¿Sí? No le tengas miedo al enemigo. No le tengas miedo, no importa cuán numeroso se vea. Dios está contigo. ¿Sí? No importa que tengas todo en tu contra. Pelea esa batalla. No te dejes llevar por lo que tus ojos ven ni lo que tus oídos escuchan. Sigue creyéndole a Dios. Sigue levantándote en las madrugadas para orar. Sigue guardando tu vida. Sigue ayunando. Sigue adorando. Sigue peleando tu batalla. A veces no verás nada, pero eso no significa que Dios no está obrando. Dios está obrando. En el silencio Dios está obrando. En el silencio Dios está obrando. Amén. Pelea tu batalla. Mantente en tu posición. Porque Dios está ahí contigo. Lucas capítulo 11, versículo 20, y vamos a ir concluyendo. Gloria al Señor. Hemos tenido un tiempo maravilloso de testimonios. Aleluya. Lucas capítulo 11. Versículo 21. Cuando el hombre, ¿qué? En paz está lo que posee. Jesús estaba hablando de que ese hombre fuerte era Satanás, el enemigo. Dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero el siguiente versículo dice, pero cuando viene, ¿qué? Y le vence, le quita, ¿qué? Y reparte el botín. Jesús estaba diciendo, es verdad, el diablo puede creerse fuerte y puede tener resguardado, pero cuando viene otro más fuerte que él y le quita las armas en las que confiaba, lo despoja y reparte el botín. Mientras nadie le haga guerra al enemigo, él va a querer ser dueño de lo que Dios te dio a ti. ¿Me explico? Mientras nadie se pare a declararle lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, el enemigo se va a sentir fuerte, se va a sentir que te tiene subyugado, que te tiene sometido. Por eso dice, pero cuando viene uno más fuerte que él y le vence y le quita las armas en las que él confiaba. ¿Con qué armas se trata de intimidar al enemigo? ¿Con el miedo? ¿Con qué armas? La pereza. ¿Con qué otra arma? Con el pasado. Y él confía, él dice, no, con esto, cuando quiera levantarse le voy a... Y él confía, dice, pero cuando viene uno más fuerte y le quita las armas, cuando alguien le dice, mira, a mí tú ya no me engañas. Cuando entiendes una revelación de Cristo en tu vida, cuando entiendes que mayor es el que está contigo, cuando entiendes que el Espíritu de Dios está en ti, cuando hay una revelación, es ahí cuando al diablo se le acaba. ¿Me explico? Porque mientras no hay una revelación de quién tú eres en Cristo Jesús, siempre te va a estar intimidando, siempre te va a estar amedrentando. Pero cuando hay una revelación de quién tú eres en Cristo Jesús y te levantas y te vuelves más fuerte, no por tu fuerza, sino por esa revelación de que el Espíritu de Dios está en tu vida, tú le vas a despojar de esas armas. ¿Me explico? Entonces es como aquellos perritos que están en la calle, ¿verdad? Y salen siempre que salen a perseguirte, ¿no? ¿No les pasa que a veces en su calle hay un perrito que es bien bullicioso? Cada que pasa y a veces le tienes miedo y sales corriendo, pero agarras la piedra invisible, ¿no? Y viene el perrito y agarras, no hay ni una piedra, pero tú agarras. ¿Y qué hace el perrito? Sale huyendo porque dice, a este ya no lo amedrento. Bueno, pues algo similar. Tú tienes armas que Dios te ha dado. Tú tienes recursos espirituales.
Tú tienes al Espíritu Santo. ¿Por qué permites que el diablo te siga intimidando? ¿Por qué permites que Satanás te siga amedrentando? Esa es la pregunta. Si somos hijos de Dios y el Espíritu del Señor está con nosotros, ¿por qué entonces aún el enemigo se sigue burlando? ¿Por qué el enemigo aún se sigue aprovechando, por así decirlo? Si tú tienes los recursos espirituales, si el Espíritu de Dios está contigo, no es para que vivas en derrota, ni para que estés huyendo. ¿Me explico? Es para que tú le hagas frente al enemigo, porque cuando el enemigo te enfrente a ti, enfrentará a Dios, porque Dios está contigo como poderoso gigante. ¿Sí? No tienes por qué vivir huyendo. La gente que no conoce a Dios es natural que viva huyendo de las cosas que vienen a su vida. La gente que no tiene la cobertura de Cristo vive huyendo de sus problemas. Algunos se refugian en alcohol, en drogas, otros se cambian de ciudad, cambian de pareja, cambian de marido, cambian de mujer, cambian de país. Viven huyendo. No tienen la forma de enfrentar lo que viene a sus vidas. Pero un hijo de Dios sabe que aunque venga y haya guerra, Dios está con él. Y Dios es el que pelea sus batallas. Pero es necesario que se pare en la línea de batalla y le diga al diablo: ¿sabes qué? De aquí tú no vas a pasar. Porque Dios me ha levantado para pelear por mi casa. Dios me ha levantado para pelear por mis hijos, por mi matrimonio, por mi finanza. ¿Sí? Tú no me vas a robar la bendición. Claro que eso nos lleva a una disciplina, a una entrega. Y los militares me parece que los levantan bien temprano. Algunos a las 3 de la mañana ya se tienen que meter a las regaderas, a bañarse y hacer ejercicio y todo. No crea que un militar se viene levantando a mediodía. O sea, imagínense un militar ahí, solo viendo la tele, en las redes sociales. ¿Cree que lo permitirán en el batallón? No. Lo ponen, lo disciplinan. Pero hay muchos soldados en el cuerpo de Cristo que se han vuelto medio flojitos. ¿Me explico? Quieren ver la victoria sin pelear la batalla. Y eso no es posible. ¿Cómo pretende un cristiano ver la mano de Dios si ni siquiera lo busca? El día viernes de hace 15 días compartíamos acerca de Éxodo 34. En el primer versículo dice que Dios le dijo a Moisés que alisara 2 piedras semejante a las que había recibido en el monte Sinaí, porque ¿qué había pasado con esas 2 tablas? Las había roto Moisés en el momento que bajó y vio al pueblo perderse, y él las quebró. Pero la indicación de Dios dijo: alízate y tú escribirás con ella. Yo les decía, muchas veces nosotros hemos arruinado de lo que de Dios recibimos, lo destruimos, y Dios quiere restaurarlo, pero ahora nos va a costar a nosotros. ¿Para qué? Para que valoremos, para que cuidemos. Dios pudo haber hecho nuevamente como al principio, ¿sí o no? Pero le dijo a Moisés: ahora a ti te va a tocar, porque fuiste tú el que la rompió. En otras palabras, si en algún momento de lo que de Dios recibimos no lo valoramos, no lo supimos cuidar y lo arruinamos, Dios lo va a restaurar. Pero te tengo una noticia: ahora te va a costar a ti el doble. Porque si no, así vivirás arruinando de lo que de Dios recibes. Y Dios quiere decirte: ponte a trabajar en lo que arruinaste.
Yo voy a volver a restaurarlo, pero ahora necesito que tú trabajes. ¿Me explico? Entonces, mi amado hermano, nosotros sabemos que si Dios está con nosotros, ¿por qué le tenemos miedo al enemigo? ¿Por qué le tienes miedo a la desesperanza? ¿Por qué piensas que Dios no hará un milagro cuando Dios hace milagros? ¿Por qué piensas que Dios no va a cambiar a ese hombre, a esa mujer, cuando Dios tiene miles de evidencia de restaurar vidas? ¿Qué te hace dudar? ¿Qué te hace? ¿Por qué el enemigo te amedrenta con tanta facilidad? Ni a la muerte le debes de tener miedo. Un cristiano no debe tenerle miedo a la muerte. Y habla la muerte física, no a la cochinada esa que muchos adoran. Esa menos. ¿Me explico? Porque esa es una sirviente de Dios. La muerte no tiene ningún poder. Solo Dios es el que tiene poder. Amén. Un cristiano ni siquiera le debe tener temor a la muerte. Porque el apóstol Pablo dice, y si vivimos, y si morimos, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. No que algunos tantitos le dan, ay, ya vengo a morir. ¿Y qué va a ser de mi casa? Y mi perrito. Pero ¿cómo vas a vivir sin mí? ¿Y cómo yo voy a vivir sin ti? No, hermano. Debemos de ser fuertes. Las puertas del Hades no prevalecerán. O sea, las batallas que tú enfrentas no han venido para derrotarte. Porque dice, y las puertas del Hades no prevalecerán, no lo vencerán. Lo que estás viviendo no es para vencerte, es para ver la gloria de Dios, pero aprende a pelear la batalla, amén. Aprende a mantenerte firme, clamando a Dios. Eso que estás pasando, ese momento de tribulación, ese momento de angustia, ese momento de prueba, ese momento de dificultad, no ha venido para destruirte, porque no lo diseñó Dios para hacerte fracasar o derrotar. Dios lo diseñó para que veas su gloria, y Dios lo diseñó para que te desarrolle, para que aprenda a pelear batalla, para que aprendas a doblar rodillas, para que aprendas a alabarlo, a adorarlo, a glorificarlo, a seguirle, a servirle. Dios lo trajo para desarrollar en ti el carácter, aleluya. Así que no te preocupes, no te dejes llevar por tus emociones, fortalécete en el Señor. Si el diablo te dice, no, ese hombre no va a cambiar, tú dile, va a cambiar porque yo creo que Cristo hará la obra en él. Y si de esa mujer dile, yo sé que Dios la va a cambiar. Esa enfermedad, dile, esa enfermedad, Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. No importa lo que digan los médicos, lo que importa es lo que dice Dios, y Él tiene la última palabra. Amén. Es importante aprender a pelear nuestras batallas. Mantente en la línea de guerra. El diablo va a querer destruirte, desanimarte. Hay hermanos, hermanas que no toda la familia busca a Cristo, ¿sí? Y tienen batalla, pero si el enemigo no ha hecho mayores estragos, han sido por ustedes. A veces ustedes se sienten cansados, se sienten desanimados, pero ustedes son los que le han estado estorbando al diablo. El mantenerse firmes ahí. ¿Ustedes creen que el diablo no le encantaría desbaratar y destruir su casa? Sí. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Sí. ¿Es tú, hombre, mujer, joven y señorita, que se mantiene buscando a Dios, que se mantiene orando, que se mantiene creyéndole a Dios? Eres tú el que le ha frenado al enemigo, ¿sí? Y por eso a veces ataca con más violencia, porque tú eres ese herrero, ese artesano que provee a su casa de las armas espirituales. ¿Me explico? Entonces, por eso es bien importante que tú te sigas fortaleciendo en el Señor. Amén. Y que aprendas a mantener tu posición. Habrá días en que no tengas ánimo para orar, pero sigue orando. Habrá días en que no tengas ánimos para alabar, pero sigue alabando. Sigue glorificando a Dios.
Mantente en tu posición. Como dijera la hermana Isabel Flores, aún postrado en la cama, adora, clama, ¿sí? Pelea tus batallas, que ya todas fueron ganadas en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Pero lo que estás viviendo es para que tú te desarrolles en Cristo Jesús. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie en esta hora de la mañana? Y le pedimos a Dios que Él renueve nuestras fuerzas. Y le pidamos que Él nos revele todo el arsenal que tenemos para pelear nuestras batallas. Amén. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos habla de una armadura, ¿verdad? Nos dice la coraza de justicia.